Bienvenidos a este episodio que será viral. En medio de una crisis de seguridad, política y económica, Sinaloa tiene nueva gobernadora. Se trata de Graciela Domínguez Nava, una mujer que formó parte del equipo político de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador, licencia indefinida ya. Es señalado desde Estados Unidos de tener nexos con grupos criminales. ¿Qué viene para Sinaloa? Es una de las preguntas que haremos a nuestras invitadas. Saludo con gusto a Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Un saludo. Muchas gracias. También agradezco a Paloma Sánchez Ramos, senadora del PRI por Sinaloa. Gracias y bienvenida, senadora. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un gusto poderte saludar, diputada Paulina. Gracias, yo les agradezco a las dos. ¿Qué les parece lo que está sucediendo en Sinaloa? Cada minuto que ha transcurrido en los últimos días, de verdad que nos ha sorprendido y se empieza a ver, no sé si están de acuerdo, una luz que podría traer, yo no sé si una tensa calma, una estabilidad, de acuerdo a lo que se ha vivido en Sinaloa. Por lo pronto, senadora Paloma Sánchez, ¿qué piensa de esta nueva etapa que está iniciando la gobernadora interina? ¿Cuál tiene que ser la prioridad en el tiempo que esté en el cargo? Pues primero, Juan, decirte que yo no veo luz por ningún lado. Al contrario, sigue la oscuridad de Rocha, porque haber dejado a una persona de otra vez de su mismo grupo político habla de que todo lo que vimos en los últimos días pues fue una farsa. Estoy convencida que ese regreso fue acordado no solo con la presidenta, sino también con Andrés Manuel López Obrador, porque les urge el fuero. Y el haber dado un mensaje en donde pareciera que estaban rompiendo con Rocha Moya, pues me parece que fue por un lado una mentira al momento de nombrar otra vez ahora a Graciela Domínguez. Gracias, senadora, por esta primera intervención. Diputada, ¿qué piensas? ¿Coincides en que no hay una luz de momento para Sinaloa y por el contrario, podría venir la continuidad de esta crisis que ya se ha agravado? Pues es que no hay ninguna nueva etapa mientras en Sinaloa siga gobernando un narcorrégimen y tampoco la habrá de ninguna manera para el país porque por desgracia, pues Sinaloa no es el único caso en el que tenemos involucrados a gobernantes con el crimen organizado. También está Baja California y también está el estado de Américo Villarreal, Tamaulipas, y también está el exgobernador de Tabasco, y así todos los casos. Así que, pues, por desgracia, este país no va a vivir ninguna nueva etapa en tanto siga gobernando el partido de Narco Morena. Muchas gracias, diputada. A ver, ahorita entraremos más a detalle respecto a lo que pudiera o no hacer la gobernadora interina, pero, senadora Paloma Sánchez, ¿qué pasa en este momento con Rubén Rocha Moya? De un día para otro se apaga el asunto, dejamos de hablar del tema, bajan la información y estamos enfocados en la nueva gobernadora. Pero ahí está Rocha Moya, quiero pensar que está localizable para lo que pueda venir. Pues en estos momentos, la información que tenemos es que sigue en la comodidad de su hogar. Si realmente quieren hacer algo, pues deberían de estar entregándolo a Estados Unidos o que realmente la Fiscalía General de la República nos dé respuesta, porque en realidad no nos han dicho nada sobre la investigación. Al contrario, acuérdate que cuando regresa Rocha Moya, sube un X y en el X pone muy claro que casi la Fiscalía General de la República ya les había dicho que él era inocente. Y hasta el momento, ahorita, la Fiscalía General de la República no ha dicho absolutamente nada, no ha corregido ese X. Creo que todo se mantiene en un silencio. Lo que es cierto es que los únicos que siguen pagando día con día esta ingobernabilidad es las y los sinaloenses. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Y en este sentido, a ver, diputada Paulina Rubio, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué lectura le das a lo que sucedió en estos 102 días de la ausencia de Rubén Rocha Moya? En un principio todo el mundo se volcaba apoyándolo y demás, pero de un día para otro empezaron a marcar distancia. ¿Qué piensas en ese sentido, diputada? Es que el régimen opera de una manera muy curiosa. Fíjate, tratan de tapar un cochinero mayúsculo con otro cochinero. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Mira,
distrajeron la conversación pública que teníamos acerca de las acusaciones que pesaban sobre Andy López Beltrán y sus múltiples negocios y su titularidad en la red del huachicol fiscal que le ha costado al país pues más de 600 mil millones de pesos. Y de pronto, corte A, resulta que Rubén Rocha Moya regresa al gobierno estatal y entonces resulta que en 48 horas vuelve a pedir licencia. ¿Y qué estamos haciendo los mexicanos y mexicanas? Hablando de Rubén Rocha y dejando de un lado seguir hablando del delincuente mayor, del que lleva el apellido y la sangre de Andrés Manuel López Obrador, de Andy López Beltrán. Creo que todo es un montaje. Finalmente no le van a hacer nada a Rocha y lo único que le están dando es la posibilidad de escapar, porque si realmente en este país quisieran ejercer la justicia, la Fiscalía ya hubiera investigado desde hace 3 años, que tiene las denuncias de la oposición con pruebas sobre lo que sucedió en las elecciones en el estado de Sinaloa. Y en este organigrama y esquema de más funcionarios que pudieran formar parte de toda una red de complicidades, Paloma Sánchez, ¿quién más tendría que estar siendo llamado ahora mismo a rendir cuentas? Porque esto va más allá de un Estado. Ya nos explicaba la diputada, hay diferentes personajes que son cabezas de este movimiento y que de alguna manera, yo decía, apapacharon a Rocha Moya en un principio y que ahorita misteriosamente están marcando distancia. Pues bueno, para comenzar deberíamos estar hablando del senador Enrique Insunza, que aunque ahora resulta que se fue de la bancada, pues sigue en el escaño, quiere seguir protegido por el fuero. También acuérdate que está el vicefiscal del estado de Sinaloa, que aparte inventaron las pruebas de Héctor Melesio Cuen, incluso la misma fiscal. Y si nos vamos más allá, pues bueno, como dice mi compañera, está Andy, está... que era el coordinador del Senado, Adán Augusto, está Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Américo Villarreal, que también tienen acusaciones. Son una lista de nombres los que pues han sido mencionados como narcopolíticos y pareciera que se voltean a otro lado, porque yo insisto que el que están protegiendo pues es Andrés Manuel López Obrador. Bien, muchas gracias, senadora. A ver, y hablando de lo que viene para el 2027, hoy precisamente Morena da a conocer el nombre de Imelda Castro, que es quien será, pues, ya saben, la defensora del movimiento, a quien perfilan como candidata, vaya. ¿Qué piensan de este perfil de Imelda Castro? A mí me llamó muchísimo la atención, yo no sé si se está ganando la rifa del tigre, porque lejos de ver una fotografía donde le levanten la mano, la fotografía que está rolando en este momento es donde está recargada en el hombro de la presidenta de Morena, en una imagen, no sé si de consolación o de vamos a apoyar, pero no sabemos lo que viene. ¿Qué piensa de esto, diputada, de este perfil que están pues ya dando a conocer? Hay que entender que la enfermedad de México se llama Morena, el tumor se llama Morena. Mientras no extirpemos ese tumor, pues por supuesto que cualquier paliativo es lo mismo. Es decir, pensar que las cosas van a cambiar gobernando el mismo color en la entidad, pues es verdaderamente incomprensible e impensable. Por desgracia, los tentáculos de la narcopolítica no solamente se circunscriben al Estado, al que mucho daño le han hecho, al que acabaron con la economía sinaloense, con la tranquilidad de las familias sinaloenses y con, obviamente, la armonía de un Estado. Y te lo pongo muy fácil. El día de hoy estoy en Baja California Sur y aquí en Baja California Sur se encontraron los restos de quien fuera oficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos. Y resulta que ese oficial mayor era en algún momento asesor de Rubén Rocha Moya. Entonces, la contaminación de la narcopolítica ya no nada más se generó en Sinaloa, sino alcanzó inclusive a Baja California Sur. Y ese es el problema en este país. Por eso hablo de un cáncer, porque finalmente Morena hizo metástasis en la nación y hoy está carcomiendo las entrañas de nuestra nación. Y apenas hace un par de días se daba a conocer la detención de otro colaborador por allá en Salt Lake City, en Utah, con un cargamento de pastillas de fentanilo, ex colaborador del propio Rocha Moya. Es decir,
parece que el equipo que integraba pues, su primer círculo está metido en verdaderos problemas. Pero a ver, quiero volver a esto, senadora Paloma Sánchez. ¿Qué piensa? Conoce muy bien Sinaloa, conoce a Imelda. ¿Qué piensa de este perfil? ¿Más de lo mismo o, como dicen algunas cabezas periodísticas, llega a desterrar el rochismo? Ay, por favor, es una vergüenza. O sea, hablamos de este tipo de mensajes. No puede ser. O sea, Rochamoya, aparte de que hizo daño 6 años en Sinaloa y gobernó el estado de una manera terrible, quiere quedarse ahora 12 años con Imelda Castro. La senadora, para empezar, durante toda la narcoguerra ni siquiera se atrevió a subir una sola vez a tribuna para defender a las y los sinaloenses, sino siguió este juego en querer minimizar la situación de la narcoguerra. Ella fue compañera primero al Senado de la República, fue en fórmula con Rochamoya, y después cuando yo competí contra ellos iban Enrique Insunza y ella, y ahora resulta que nada más queriendo borrar las fotos, pues quiere hacerse como, no, yo no soy rochista. Todavía salió a defenderlo cuando fue al Senado de la República a pedir apoyo a los senadores, ella salió a defenderle y a respaldarlo. Incluso cuando salieron las acusaciones de Estados Unidos, ella dijo que era una campaña en contra de la soberanía nacional, porque no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos días ya nadie habla de soberanía, cuando había sido su argumento, su narrativa para poder sostener todas las cosas terribles que decían de Rochamoya. La verdad es que para mí es más de lo mismo. Indudablemente, como lo dice mi compañera, lo que se tiene que ir es Morena y correr a todos esos narcopolíticos, porque yo sí veo que en el 27 hay una oportunidad para que regrese la estabilidad, para que se atienda la situación en el estado de Sinaloa, y eso solamente va a ser en la elección, cuando se vayan todos los morenarcos. Bien, muchas gracias, senadora. Y antes de pasar al otro punto, a quienes nos están siguiendo, debo decirles, a ver, para esta charla invitamos a gente de Morena, invitamos a senadores, a diputados, diputadas, con la intención de conocer su punto de vista, pero en cuanto les decimos que iba a haber alguien de otro partido, evidentemente nadie quiere hablar del tema, y es solamente, abrí el paréntesis, lo cierro para explicarles a quienes nos están siguiendo. A ver, diputada Paulina, volvemos al punto de la gobernadora interina. ¿Hay algo de lo que no podemos, más allá de lo que venga en el 2027, algo que no podemos quitar ahorita? Es la realidad? Ella va a estar unos meses al frente. ¿Cuál tendría que ser la prioridad de lo poco que pueda maniobrar a favor de los sinaloenses? Es que para nosotros poner a uno después de otro siendo de la misma corriente, pues no representa absolutamente ningún sinónimo ni de esperanza, ni de cambio, ni de luz. El PAN ha sido muy claro. Nosotros estamos pidiendo dos cosas. La primera de ellas, la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. ¿Por qué? Porque finalmente hay una crisis de gobernabilidad, porque Rubén Rochamoya cooptó los poderes, el ejecutivo, el legislativo y por supuesto el poder judicial. Se necesita una renovación completa del estado, y por ello es que hemos solicitado la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Y la segunda, muy clara, es que Rubén Rochamoya enfrente también un juicio político. Porque aunque la presidenta diga que el mandato de Rubén Rochamoya terminó, perdón, pero ¿cómo le vamos a creer si la presidenta dice que ni enterada estaba de cuando regresó esta vez? Pues entonces, ¿cómo le vamos a creer que se va a enterar si es que Rubén Rochamoya quiere regresar de nuevo? Y la única manera de que Rubén Rochamoya no regrese al poder es que se le quite el privilegio de poder regresar, y para eso se necesita un juicio político. Si Morena realmente tiene la intención de componer las cosas, debería de empezar por esas dos propuestas y aceptarlas. De no ser así, entonces todo es una absoluta simulación, como lo es, por ejemplo, el hecho de que el senador Insunza se haga independiente. Ellos creen que borrándole las siglas van a borrar la memoria de las y los sinaloenses, de las y los mexicanos, que hoy más que nunca sabemos que Morena está coludido con el crimen organizado y gobiernan y cogobiernan de la mano del crimen organizado. Muchas gracias, diputada. Senadora Paloma Sánchez, conoces muy bien Sinaloa, y más allá del escenario político y demás, ¿qué se podría hacer en este momento para tratar de mitigar la crisis económica, de seguridad y demás, de lo que pudiera estar al alcance y quizás, si tuviera voluntad, la gobernadora interina?
Pues mira, primero muy poco mientras sea una gobernadora rochista, porque yo estoy convencida que van a seguir en esa misma línea. Por más que quieran jugar, para mí también es una simulación todo lo que han hecho y es un juego. Por ejemplo, también en el Senado de la República hubo una solicitud de la desaparición de poderes, ni siquiera, no de ningún partido político, sino del Colegio de Abogados en el Sinaloa, de ciudadanos en Sinaloa que presentaron y que tiene la mesa directiva. En la mesa directiva, según como necesitábamos un periodo extraordinario para poder mandar llamar a todos, se iba a discutir en el periodo ordinario. Esta es una gran oportunidad que pueden presentar. Ya regresamos ahora en septiembre. Ahora, ¿cuáles deben de ser las prioridades? Evidentemente la seguridad y atender la crisis económica. Hay muchas propuestas del empresariado, de comerciantes, de las cámaras, donde unos piden incentivos fiscales, otros piden la declaratoria de emergencia para que puedan bajar, para poder bajar apoyos en los bancos. Muchas de las cosas realmente ni siquiera la han querido escuchar. Por ejemplo, nunca los ha querido atender el secretario de Economía. Hay voces muy importantes de ciudadanos en el estado de Sinaloa que hasta tienen los planes para presentarlos. El problema es que hay una falta de voluntad. Esa es la realidad. Hay una falta de voluntad. Se esconden en la elección. Pareciera que adelantaron los tiempos porque quieren que hablemos de otro tema y no de los más de 3,000 homicidios, no más de los 4,000 desaparecidos. La verdad es que en estos momentos, como lo he dicho, vivimos una crisis de ingobernabilidad y no vemos cuándo es el fin de eso. No deberíamos estar esperando el 27, debería de que se actuara el día de hoy. Bien, muchas gracias, senadora. Pues estamos llegando al final de esta charla. Antes de irnos, diputada Paulina Rubio, ¿con qué te quedas de lo que hemos platicado hoy, más allá de un evidente mal sabor de boca por lo que está padeciendo la gente de Sinaloa? A ver, hay 16,500 elementos de las Fuerzas Armadas, ayer enviaron más y no vemos por dónde se puede encontrar una salida, no solo al tema de la seguridad, ahora al escenario político, al escenario económico y demás, diputada. A Morena no le alcanza el deslinde de su gobernador. A Morena no le va a bastar con tratar, como te dije, de quitarles las siglas a su narcosenador y entonces aparentar como que ellos no tienen nada que ver. Que se hagan cargo de su cochinero, que se hagan cargo del problema que generaron en Sinaloa, porque ellos respaldaron a Rubén Rocha Moya, ellos fueron quienes le gritaron, no está solo, ellos son quienes han protegido a un delincuente al mando de un estado y siguen protegiéndolo junto con el senador y junto con las otras personas que son indiciadas por las Cortes de Estados Unidos y que son requeridas por la justicia norteamericana. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Justicia, pero esa justicia no la vamos a poder ver, por desgracia, en nuestro país. No tenemos una fiscalía realmente autónoma que quiera investigar lo que realmente necesita investigar. Tenemos una fiscalía que lo que hace es tener la justicia a modo, que utiliza una vara diferente y que lo que hace es perseguir opositores. Mientras tengamos ese aparato de justicia, no va a haber justicia que alcance a Rubén Rocha Moya. Por eso exigimos que sea entregado a las autoridades de Norteamérica para que entonces pague por las fechorías y por haber destruido un estado con tanto potencial como es Sinaloa y que además, como te dije, hoy sus tentáculos pues abarcan otros estados ya. Difícilmente veremos o hemos visto que investiguen a algún integrante de la Cuarta Transformación, no así a la oposición. Muestra de ello es el tema del exgobernador Rufo Appel, que está en un penal de máxima seguridad. Senadora Paloma Sánchez Ramos, ¿qué mensaje le enviaría a sus paisanos en Sinaloa desde la oposición? ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a hacer la oposición ante lo que está sucediendo en Sinaloa? Primero, que vamos a seguir alzando la voz, que Sinaloa no está solo, que vamos a estar ahí señalando, diciendo las cosas como son. No vamos a permitir que se normalice vivir con miedo en el estado de Sinaloa, sino al contrario, hay que decir las cosas como son, porque eso es lo que busca Morena, callarnos. Busca Morena que normalicemos vivir así y minimizar la situación. Y la otra, viene un año importante
Yo estoy confiada que también en el PAN como en el PRI vamos a seguir en Sinaloa alzando la voz y luchando por los atropellos que pasan en el estado de Sinaloa. No vamos a permitir que Rocha se quede, no vamos a permitir que Rocha gobierne otros 6 años, porque a medida de que Rocha y los narcopolíticos de Morena se queden, va a seguir esta crisis que ya tiene a Sinaloa angustiada, cansada, y sobre todo en completo abandono. Y ahí estaremos en la oposición. Bien, muchísimas gracias, senadora. Pues ahora sí, antes de irnos brevemente, diputada Paulina Rubio, en una palabra, a ver si no está muy complicado, en una palabra, ¿cómo definiría lo que se está viviendo en Sinaloa? En una palabra, porfa. Una porquería. Porquería. Muchas gracias. Senadora Paloma Sánchez, ¿cómo definiría lo que está sucediendo en su estado en una palabra? Abandono. Ok. Es para encontrar el titular de nuestro episodio, porquería y abandono. Dejaron en la porquería y en el abandono Sinaloa. Por ahí habremos de encontrar el título para este episodio polémico, interesante, en donde, insisto, invitamos a gente de Morena, pero evidentemente nadie quiere sumarse en este momento a la crítica. Así llegamos al final de este episodio que será viral. Gracias a Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN, vicepresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Saludos, Paloma. También agradezco Gracias, a Paloma. Juan. Saludos, diputada. Gracias. Agradezco a Paloma Sánchez Ramos, senadora del PRI por Sinaloa. Gracias, senadora. Gracias a ambas, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan de lo que está pasando en Sinaloa, de los muertos que siguen contándose, de los cierres de comercio que se siguen dando y de la crisis política en ese estado en donde ya evidentemente todo el mundo está pensando en las elecciones del 2027, pero no en el día a día de la gente que sigue padeciendo lo que dejó este gobierno de Rubén Rocha Moya y de otros años, porque esto no es tan reciente. En fin, así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Ojalá que puedan dejarnos un comentario, pero sobre todo ojalá que puedan compartir este video para que llegue a más gente. Los esperamos en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.